Bueno, a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Buenos días. Hoy contamos con la presencia de tres distinguidos panelistas, con la abogada Ana Pineda. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un buen día. Me alegro Gracias tenerla por aquí, invitarme. al igual que al abogado Gustavo León Gómez. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo está usted? Buenos días, licenciado Renato Es un placer Álvarez, tenerlo. y a mis colegas. E igualmente al abogado Jair López. Hola, ¿Qué Renato. tal, don Jair? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted qué tal? No, muy bien, muy bien. Gracias. Solo diciéndoles algo, que a mí particularmente, y no es que es prohibido, no es prohibido, pero cuando vamos a elegir a un magistrado, cuando vamos a elegir a un fiscal, sé que la realidad es como es en Honduras, pero no me gusta que estos dos son del Libre, estos dos son del Partido Liberal, este es del Partido Nacional, para nada que me gusta, porque estamos admitiendo el partidismo para la elección de altos cargos. Entonces no me siento bien, no me siento bien, digo yo. Entonces quiere decir que como es liberal, quien va a ser fiscal general, el Ministerio Público va a velar por las causas liberales, o a la inversa, si fuera libre o fuera del Partido Nacional. Yo sé que todo hondureño tiene derecho a afiliarse a un partido y tiene derecho a identificar el partido que está de acuerdo con las creencias, con la filosofía, con la doctrina, con el pensamiento de uno. Eso no está prohibido. Pero algo no me cuadra cuando decimos estos dos son libres, estos otros dos son liberales y este es del Partido Nacional. Porque asocio, ¿y a qué van? A defender causas institucionales, causas de país o causas de partidos. Y eso es lo que me choca. Y eso es lo que me choca. Por ejemplo, ayer cuando transmitimos esta noticia con Vicente Turcios y José Miguel Álvarez, comenzaron las reacciones. Porque en la noticia iba que eran dos libres, dos liberales y un nacionalista. Y empieza la gente a escribirme. Los libres son Jenny Almendares Morazán y Joel Zelaya. El liberal es Cabañas y el cacho liberal es Pablo Reyes. Trabaja en el bufete de Tommy Zambrano, es yerno de Valentín Suárez. Morazán es el delfín de Quique Flores Lanza, salen varias fotos cuando lo fue a traer a la frontera de Nicaragua. Bueno, y así es Honduras, y así es Honduras. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que estoy diciendo y cómo comienza el programa, abogada? Bueno, yo creo que es legítimo pensar como usted, y fíjese que yo le agregaría un componente más. Cuando se trata del ejercicio de los derechos políticos, que son derechos personalísimos, las demás personas, a excepción de quien es titular de ese derecho, no tienen la autoridad para poder hablar. Es muy común en nuestro medio que nosotros podamos decir es liberal, es nacionalista, cuando solo la propia persona que ejerce ese derecho es la que puede definirse políticamente. Y aquí somos bien dados, en mi caso particular, a mí me ubican en 3 o más partidos políticos por no ser militante activa y fiel seguidora de un dirigente, de un político determinado, ¿no? Entonces yo creo que es hasta una clara violación a un derecho político que como derecho personalísimo solo quien es titular puede establecer la verdadera identidad y cercanía con ese partido político. Yo creo que no vale la pena en procesos como estos porque es legitimar para que la clase política se crea con el derecho de poder hacer una escogencia potenciando los méritos políticos partidarios y no la capacidad, la integridad y la idoneidad que son los criterios objetivos con que se han evaluado, tanto quienes se sometieron al proceso o quienes nos sometimos al proceso de elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema y hoy para el cargo de fiscal general. Y la clase política, al decir también cosas como el Congreso Nacional es un órgano político por excelencia, consecuentemente el Congreso Nacional está legitimado para hacer una escogencia con base a los méritos políticos. Les estamos dando la razón de que sigan actuando al margen de los intereses generales de nuestro país. La clase política es representante del pueblo, por lo tanto la escogencia
la tiene que hacer para que la institucionalidad en nuestro país funcione. Y la institucionalidad actualmente no funciona justamente porque se coopta al poner a militantes o activistas políticos mandaderos en términos generales y no personas que vayan a cumplir con el mandato constitucional y legal de los cargos que van a ir a ejercer. Entonces yo creo que usted tiene toda la razón, no debemos seguir vendiendo que detrás de la persona hay una bandera que es la que le va a dar la posibilidad de optar a ese cargo público. ¿Y usted, abogado, qué piensa? Buenos días al pueblo hondureño, muchas gracias, don Renato. Me sentí muy contento cuando me di cuenta que iba a estar la abogada Ana Pineda y el abogado Yair López aquí, porque son voces que tienen legitimidad. Y quiero decirle que usted no se debe de sentir solo, porque usted tiene razón. El problema es que vivimos en un país en el que la preparación académica de las personas, en su mayoría, no le permite entender ni distinguir este tipo de situaciones. Esa afirmación de que alguien pertenece a un partido es solo un mecanismo de justificación para que los políticos, diría yo los politiqueros, porque hay buenos políticos, justifiquen decisiones que marginan la independencia y las cualidades que debe de tener de idoneidad las personas que ocupan cargos como fiscal general adjunto, como magistrados. Esa es la forma en la que logran traer a la sociedad a un nivel más bajo, a un estándar inferior de idoneidad, para justificar sus decisiones. Que una persona vote por un partido u otro, y aclaro, ha cambiado mucho en Honduras la conducta de las personas. Antes era una conducta muy apegada a determinados partidos políticos, ahora la gente hasta vota por diferentes partidos y hay muchos independientes. No significa en lo absoluto que tienen un compromiso o que responden a intereses de un partido político. Lo que pasa es que para entenderlo hay que vivirlo. Y si no se vive, no se entiende. Entonces, por eso hablamos de cosas como estas y decimos, es que aquí todos somos corruptos, todos aprovechamos las oportunidades para favorecernos. No es cierto. Pero sí hay un pequeño grupo que vive en ese mundo y que no conoce otra realidad. Entonces, la manera como justifican este tipo de cosas es precisamente asignándole a alguien un propietario. Y creo que los medios de comunicación, y qué bueno que usted lo mencionó, juegan un rol muy importante, porque el periodista debe cuestionarle al político ese tipo de afirmaciones. Correcto. Porque sí hay personas que, aunque han votado por un partido político, no van a responder a intereses políticos. Y a esos es a quienes marginan, independientemente de sus cualidades. Muchas gracias por su opinión. Opinión que también demando con todo respeto del abogado Yair López. Gracias, Renato. Gracias por la invitación. También muy honrado de compartir con Ana, con Gustavo, muy buenos amigos y a quienes admiro mucho, por cierto. Gracias. Igualmente. Mire, Renato, esto es una pura hipocresía política, porque los políticos ahí se andan jactando que hay que recuperar la institucionalidad, que el Ministerio Público debe ser mejor, que hay que combatir la criminalidad organizada y la corrupción, y para eso usted necesita un fiscal que en primer lugar actúe con independencia y que tenga los méritos profesionales para dirigir esta institución. Entonces, a mí me parece una hipocresía política porque si por un lado en los diputados, miembros del Congreso, dicen que necesitamos un mejor Ministerio Público, que necesitamos fortalecer nuestras instituciones, que necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, ¿cómo es posible que siempre se anden buscando los colores políticos al momento de seleccionar? Y hemos llegado al punto, Renato, de que en las últimas elecciones que se han dado, a los candidatos a quienes se van a elegir, incluso los llaman dentro de los partidos políticos, se reúnen con ellos, porque en realidad tratan de buscar que ese candidato, esa persona nombrada en un cargo de estos,
ya vaya con ciertos compromisos. A mí me da pesar de que la clase política se ha dedicado a destruir el Ministerio Público. ¿Y por qué razón? Porque si usted ve para atrás en las elecciones anteriores, particularmente en estas últimas dos del abogado Óscar Chinchilla, lo que ha demostrado la clase política es que no le interesa el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo vamos a tener un Ministerio Público fuerte, capaz, comprometido con el compromiso social que requiere, comprometido con la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción, perdón, con la lucha contra la criminalidad organizada y tantos sectores vulnerables, si a quienes andamos buscando para elegir sea una persona que sea afín a una facción política? ¿Qué compromiso va a llevar ese fiscal general con estas personas que lo eligen? Entonces, yo creo que ya basta, sinceramente, que desde el Congreso particularmente se esté destruyendo la institucionalidad y que los diputados, hablando de defensa de la institucionalidad, por otro lado renuncian a ella buscando que queden personas comprometidas con los grupos políticos para actuar. ¿Qué vamos a esperar entonces de un fiscal general y un fiscal adjunto que ya va comprometido con cierto partido político? Va a perseguir la corrupción y la criminalidad organizada que está arraigada dentro de las instituciones políticas. Ese es el problema que tenemos y esa es la hipocresía que nosotros vendemos. Y quisiera agregar algo a lo que dice Jair. No solo es compromiso con un partido político, porque lo que buscan es una persona que, aunque tenga afinidad con un partido político, tenga la capacidad de abrirse a cualquier partido político y proteger el estamento de la corrupción terrible que tenemos en este país. Entonces, al final, lo que acaba ocurriendo es que hay un consenso entre los partidos políticos para nombrar a alguien con quien se pueda hablar. Ese es el lenguaje que se utiliza, a quien podamos aproximar para hablar, para poder tener comunicación. Y ahí es a donde acaba rompiéndose la independencia necesaria para que una fiscalía objetivamente analice un caso independientemente de quién sea la persona investigada, decida si interpone un requerimiento fiscal o no. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, y lo estamos viendo en otros países, expresidentes, y de eso podemos hablar un poquito más, ¿verdad? Entonces, no les interesa la independencia del Ministerio Público. No es que no les interese el Ministerio Público, no les interesa la independencia del Ministerio Público, porque quieren un Ministerio Público cuyas cabezas sean coherentes con los propósitos, muchas veces corruptos, de la élite política. Y algo más para estos 5 candidatos. También los fiscales que solo van a servir de trampolín a los intereses políticos. Porque si los intereses políticos son para el bien común, bienvenido esos intereses políticos, pero si esos intereses políticos son para proteger los actos de corrupción de los políticos, señora abogada que salió ahí como candidata, y señores abogados que salieron ahí, son 4, seleccionados por la Junta Proponente. El fiscal que llega a servir intereses corruptos al Ministerio Público también se desprestigia, también se desprestigia. Y repito esta frase otra vez, también se desprestigia. Pero como también desde hace tiempo manejamos ya como principio que en Honduras nadie se prestigia ni desprestigia, ya no reflexionamos creyendo ese, yo no sé si llamarle principio, creyendo esa mentira como verdad, que en Honduras nadie se prestigia y desprestigia. Bueno, pues habrán fiscales que siguen y ejecutan las cosas y trabajan en función de los intereses políticos. Sí se desprestigian los fiscales que no llegan ahí a satisfacer los ideales que tenemos. Miren, ya con esto, solo quiero que me saquen de una duda. Porque veo hoy en el titular de 5 columnas de El Heraldo, los recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, pueden modificar y trastocar todo el proceso
y abrir las puertas a las imposiciones políticas. Vamos a ver. El titular es: ahora todo está en manos del Congreso Nacional. ¿Por qué me remito al Heraldo? Porque me llamó la atención esto. Luego viene un subtítulo: la Junta Proponente entregó el listado de 5 candidatos para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, y algunas otras generalidades. Y luego, los recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, pueden modificar y trastocar todo el proceso y abrir las puertas a las imposiciones políticas. Pero yo escuché en uno de nuestros programas a Odil Fernández que dijo todo lo contrario. Y como les he dicho, siempre leo los periódicos bien tempranito en la mañana, editoriales y hasta las columnas de Armando Villanueva y Carlos Flores. Me encuentro aquí en la tribuna con una pildorita que dice: y como la Junta Proponente solo mandó la lista y quedó disuelta, pues los recursos de apelación presentados por los tamizados se desvanecieron. Ah, pero son los recursos presentados ante la Junta Proponente, ¿verdad? ¿Cómo quedan los recursos de amparo? ¿Eso se refiere a los recursos de amparo? Creo que, a pesar de que dicen apelación, creo que se están refiriendo a los recursos de amparo. Sí. Pueden afectar recursos de amparo cuya resolución llegue, por ejemplo, la próxima semana, si ya el Congreso tiene el listado de los 5 que envió la Junta Proponente. Puede afectar la resolución de la Sala Constitucional, bueno, el proceso a esta altura. Este es un caso en el que usted ha oído la opinión, incluso en su programa, de muy buenos profesionales en los que han emitido opinión en el sentido de decir que una vez que se ha interpuesto el amparo y la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado y disuelta que sea la Junta Proponente, no hay más nada que hacer. Sí. Que esos amparos quedaron prácticamente archivados. Así es. Particularmente, a pesar de que conozco a los profesionales que han emitido esas opiniones, los respeto y los admiro mucho, pero personalmente tengo otra opinión y la baso justamente en lo que dice la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional. El amparo es una garantía establecida para tutelar derechos y libertades fundamentales, lo que quiere decir que una persona que considere que se le ha afectado en uno de sus derechos va a recurrir a la Sala de lo Constitucional para que en su papel de intérprete último y definitivo de la Constitución diga si verdaderamente ese derecho se le ha vulnerado. Desconozco los escritos que ellos han presentado, desconozco cuáles son los derechos que alegan que han sido violados, pero sí parto del hecho de ver que ellos, en mi lógica, debieron haber interpuesto los amparos contra el acto para la elección de la Junta, para la elección del fiscal general, y no solo por el acto de nominación que hace la Junta Proponente. El acto general se llama elección del fiscal general y ese acto está compuesto por varios momentos que son impugnables. Uno de esos momentos es el acto de la convocatoria, que podía haber sido impugnado si hubiera presentado algún vicio ese acto. El otro acto es el de funcionamiento y toma de decisiones en los diferentes momentos, en las diferentes etapas de la Junta nominadora. Esta Junta Proponente, que el día de ayer entregó la nómina de 5 candidatos. Contra el acto bajo el cual actuaba la Junta Proponente, ahí ya no hay nada que hacer, pero todavía el acto de elección del fiscal general tiene pendientes 2 grandes momentos: el momento de la elección y el momento de la juramentación, que termina con la publicación en la Gaceta de quienes han sido nombrados para el cargo de fiscal general y fiscal general adjunto, lo que quiere decir que los amparos todavía podrían surtir efectos legales frente a los recurrentes, amparándolos en el derecho que consideran vulnerado, si es que impugnaron el acto de elección y no solo el acto que le correspondió a la Junta Proponente. Eso lo dice la ley la Ley sobre Justicia Constitucional y la Constitución de la República con respecto a la garantía de amparo.
Porque Odir Fernández maneja el criterio que, Porque ya disuelta la Junta Proponente, esos recursos de amparo presentados por varios de los participantes en el proceso ya no es surten válido efecto. solo para el acto de la Junta Nominadora, pero el acto general es la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto, que termina con la publicación en la Gaceta, donde son electos el fiscal general Depende y el cómo lo hayan adjunto. presentado, Y ¿verdad? dependerá de cómo lo hayan presentado. Si solo impugnaron el acto de la Junta Proponente, el abogado Odir, a quien es mi amigo, y que respeto su opinión muy informada por regla general, estaría en lo correcto. Pero si ellos impugnaron el acto de elección, entonces todavía está por verse. Sí, ¿qué piensa usted, abogado? Sí. Bueno, a veces me pongo a pensar si estas conversaciones jurídicas le sirven a la mayor parte del pueblo hondureño, pero voy a responder su pregunta. Porque hay una diferencia entre la teoría y la práctica, lamentablemente, y se esgrime esa justificación de que, por ejemplo, el otro día escuché a alguien decir, si le preguntan a 10 abogados sobre un tema van a haber 10 opiniones. Diferentes. No es cierto, no es cierto. En general hay reglas para interpretar las normas que están establecidas en la codificación. Ahora, si usted pone 10 abogados que tienen una intención que persigue una interpretación prejuiciada, puede encontrar 10, pero si pone 10 abogados objetivos va a acabar en lo mismo. Y por eso le voy a responder, el amparo, la garantía de amparo, en efecto debería surtir efecto aún antes de que se haga el nombramiento. Es como alguien que en un país en el que hay pena de muerte lo condenan, interpone una garantía de amparo, por ejemplo, y venga el pelotón de fusilamiento y diga, mire, ya está la sentencia, o ya está entonces fusilémoslo, aunque la Sala Constitucional dijo que lo amparaba. O sea, tiene que ser un acto verdaderamente consumado, y no se ha consumado la elección del fiscal general. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo coincido con la abogada Ana Pineda que todavía eso podría tener resultados. Ahora, sí quiero decir, todas estas cosas dependen de las personas. Las instituciones están conformadas por personas. Entonces, el problema que tenemos es que las personas que están en esos puestos muchas veces no son las idóneas. Y eso va a lo que estamos platicando, el nombramiento de un fiscal general idóneo. ¿Y qué objetivos persiguen los diputados en el Congreso Nacional y qué objetivos perseguimos como sociedad? Y como usted dijo, si no hay un alineamiento de objetivos y usted está poniendo a personas que tienen riesgo de acusaciones penales a decidir quién va a ser el fiscal general, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, esas son las cosas que el pueblo hondureño debe entender y debe conectar los problemas que viven el día a día, la falta de una escuela, la falta de pupitres en una escuela, la falta de agua, la falta de medicamentos, la ausencia de una casa, la ausencia de un empleo, con la corrupción, porque debemos poder obligar a los políticos a actuar con integridad. Si hacemos suficiente esfuerzo, podemos lograr que los políticos se sientan obligados, porque no lo van a hacer voluntariamente, por lo menos no muchos de ellos. Hay muchos buenos políticos que sí, pero deben sentirse obligados a hacer las cosas bien, correctamente, porque al final depende de ellos. Entonces, a su pregunta, pues teóricamente sí, debería. Sí modificaría el proceso si la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional dice que hay una violación a un derecho constitucional, claro, y ampara a alguien, ¿quién le va a decir a la Sala Constitucional que... Aunque ya haya desaparecido la Junta Proponente. Es que no se está dirigiendo... En el escenario que usted planteó, en el escenario segundo, si el amparo es por la elección del proceso. ¿Y usted qué piensa, abogado Yair? A ver, de lo que hemos escuchado, particularmente de las aspiraciones del abogado Luis Javier Santos y del abogado Mario Urquilla, yo lo que deduzco es que ellos lo que han atacado es el acto de la Junta que los dejó fuera del proceso. Por eso presentaron una reposición contra esa decisión. Entonces, el acto cuestionado en el amparo seguramente va a ser una decisión adoptada por la Junta Proponente. Ahora, aquí es donde viene la clave del asunto. La Corte tiene que
ordenar la admisión o inadmisión de ese amparo y ver si en realidad se dan los presupuestos, porque la Ley de Justicia Constitucional establece ya los supuestos, Renato, donde no se admite un amparo. Escuchando a los miembros de la Junta ayer que dicen que quedó disuelta y que eso es irreparable, hay una causal de inadmisión en la Ley sobre Justicia Constitucional que se refiere a eso, para no admitir un amparo cuando se trate de un acto consumado de forma irreparable. Yo creo que en atención a la defensa de los derechos fundamentales de estos ciudadanos, y en particular del caso del abogado Mario Urquía, que me parece un poquito más claro, desde la perspectiva de que se le limitó su derecho de participación a través de una interpretación más allá de lo que establecía la ley, los amparos están para eso, para proteger derechos fundamentales y que sean efectivos, de tal manera que la clave está en que la Corte decida la admisión o no de esos amparos. Y yo creo que si estamos todavía en un margen de tiempo, porque el fiscal general nuevo y el adjunto nuevo inician sus funciones a principios de septiembre, debería existir un compromiso de la Corte Suprema de Justicia para resolver esos amparos en los tiempos que establece la ley. Si se sujetan a los tiempos que establece la ley, seguro que ese amparo se resuelve antes de que estos funcionarios tomen posesión. Pero habrá que ver entonces cómo la Sala de lo Constitucional dirime el asunto si este acto de la Junta proponente, donde se excluyeron a estos dos profesionales, son de aquellos que ahora son consumados porque la Junta quedó desintegrada ya o no. Y ahí va a estar la clave del asunto. Si son admitidos esos amparos, entonces la Corte debería de tener un sentido de urgencia especial para resolver el fondo de esos amparos. Y ahí la sentencia, en caso de que, por ejemplo, otorgar alguno de esos amparos, tiene que decir la sentencia, como lo ordena la Ley sobre Justicia Constitucional, de cómo se va a restituir el derecho a alguno de estos postulantes cuyos derechos, valga la redundancia, consideran violentados. Ahí está el asunto. Entonces, si es en ese escenario a favor de los dos, ¿cómo se restituyen sus derechos? ¿Pasarían a complementar la lista de 5 que ya está en el Congreso Nacional? Dependerá. No creo que la Sala de lo Constitucional lo vaya a retrotraer a actuaciones de la Junta proponente porque esta ya quedó disuelta. Y hay que ver en realidad qué fue, mire, conociendo y no porque tenga una relación de amistad con ellos, pero tengo la mejor opinión de ellos como profesionales. Conociendo al abogado Mario Urquía, al abogado Luis Javier Santos y a la abogada Rita, creo que son muy buenos profesionales como para no poder sobrever que el penúltimo día en que ellos estaban interponiendo estos recursos, la sala iba a correr a resolverlo para evitar que la Junta proponente quedara disuelto. Creo que ellos se anticiparon a esos escenarios de pedir la suspensión del acto reclamado, pero también cubriendo ese acto de la elección que le corresponde hacer al fiscal general. Nuestra sala no es una sala tan estudiosa donde usted no va a esperar ver resoluciones que permitan, por un lado, nutrirse de la mejor jurisprudencia. Ni siquiera hacen un exhaustivo test de constitucionalidad o un exhaustivo test de convencionalidad. Lo que la sala, a través de lo que podemos ver en una base de jurisprudencia que anuncio para promoverla, de Abogados Sin Fronteras, y hay más de 1.500 sentencias sistematizadas proferidas por la Sala de lo Constitucional, usted va a ver sentencias muy elementales que no hacen proyecciones para suplir lo que otras salas, otras cortes de constitucionalidad, otros tribunales constitucionales están haciendo con respecto, por ejemplo, a la omisión legislativa o a la inconvencionalidad de un determinado derecho o de una determinada decisión.
Así que yo creo que la sala no va a ser como tan estudiosa para prever un futuro escenario. Fíjense que la sala podría en un determinado momento dirigirse al legislador y decirle qué tipo de normas deben ser reformadas si no se atreve a hacerla, qué tipo de leyes se necesitan. Podría en ese papel de intérprete último y definitivo de la Constitución o hacerlo como sala o girar la directiva o la dirección, la directriz, la política que se requiera al Congreso Nacional, pero no estoy creyendo que la sala llegue a esos extremos como sí lo hacen otros órganos jurisdiccionales. Lo más que me atrevo a pensar es que los profesionales se anticiparon a pedir la suspensión del acto de elección, lo cual considero que sin que lo determine la sala no hay un escenario político favorable para llegar a una elección. Anoche mismo podíamos ver cómo estaba todo el escenario y cómo se comportaban las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional, y usted ve que lo que menos hay es un diálogo democrático, en función de querer hacer una escogencia con los 5 candidatos, la candidata y 4 candidatos que la Junta Proponente los escogió, espero, bajo rigurosos criterios de objetividad. En ese sentido, yo no creo que se pueda consensuar políticamente la elección del fiscal general en un plazo inmediato. Y es que a mí me gusta quedar claro, porque ustedes son los expertos, y a mí no me gusta terminar los programas con las mismas dudas que entré. Entonces, en el caso suyo, y resumiéndolo así rápidamente para ir a la pausa y ya volver con otra arista de esta temática, en el escenario, en uno de los 2 escenarios que usted mencionó, pudo haber sido presentado los recursos de amparo por estas personas, sí puede modificar el proceso. Sí, impugnaron el acto de elección, correcto. Inclusive aceptarles con la suspensión del acto reclamado, lo que congelaría todo este proceso de elección. La elección del fiscal general. Usted coincide en eso también, ¿verdad? Sí, la Sala Constitucional tendría competencia para poder tomar esa decisión y otorgar la garantía de amparo a una persona, pero creo que es importante, a pesar de la respuesta, aclarar que estos problemas surgen porque estamos tratando de resolver ineficiencias del sistema de selección con mecanismos alternos. Sí. ¿Por qué tenemos juntas proponentes? Fue buena la intención cuando esto inició, tanto para magistrados como para fiscales. Y aquí tenemos uno de los mejores ejemplos de cómo ese procedimiento no necesariamente surte un buen efecto. Tenemos a la mejor calificada para magistrada que no fue electa magistrada. Pero el tema es que estos sistemas al final acaban siendo un camino lleno de trampas. Yo preferiría no tener que hablar. La Junta Proponente hizo el mejor trabajo posible, estoy seguro. Y sé que sacrificaron muchísimas horas de su tiempo, pero tenían valladares que no podían de alguna manera superar porque estaban establecidas ciertas reglas. Y aquí es a donde hay que señalar que independientemente de que tengamos buena intención con esta Junta Proponentes, si usted le pone un requisito para elegir un fiscal general de que o va a tener un obstáculo porque ha sido demandado por el Estado o porque demandó al Estado, usted está colocando una trampa ahí. Demandar al Estado o ser demandado por el Estado es algo que puede ocurrir. Puede ser un buen requisito para no contratar. La ley de contratación del Estado establece ahí un requisito, pero aún ahí no hay un efecto de cosa juzgada. Entonces, fácilmente, lamentablemente hay que pensarlo así, si usted quiere eliminar un candidato, le da instrucciones a alguien para que lo demanden o para que lo acusen. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros casos de acusaciones, demandas frívolas? Entonces, el problema es que la Junta Proponente tiene que trabajar con esto. Yo he llegado a la conclusión que al final estos mecanismos no están cumpliendo el propósito que persiguen y que al final, si quienes eligen en el Congreso tienen otras intenciones y no son estadistas y actúan como políticos que están buscando proteger intereses, nunca le vamos a encontrar solución al problema. Y lo voy a dejar usted porque se me alargó el primer segmento
con el otro asunto, que ya lo manejaba en uno de los escenarios la abogada Ana Pineda, que este proceso no solo puede paralizarse en el escenario que venga la Sala Constitucional y admita uno de los recursos con la suspensión del acto reclamado, sino por el otro asunto. Para elegir al fiscal se requiere mayoría calificada, y esa mayoría calificada en este momento en el Congreso no se completa si no es con votos del Partido Nacional. ¿Y qué sucede? El Partido Nacional anda asegurando tener a un fiscal suyo de los 5 como director de fiscales. Y con una reforma constitucional. Entonces, si no se le cumple a este partido un supuesto acuerdo entre 3 partidos que hubo para hacer una reforma constitucional y garantizar esto, no van a poder obtener los 86 votos para elegir ese fiscal general y el adjunto. Sí. Mire usted tan ruidosa y traumática que es la elección de un alto funcionario del Estado por estos compromisos partidarios, políticos, personales, corruptos, todos los adjetivos que usted quiera alrededor de estos términos. Y ahí en el Congreso Nacional hay diputados que tienen un claro interés de que sea un fiscal que no los persiga por los hechos que han cometido. Todo parece indicar que eso es. No, sin lugar a dudas. O sea, usted ahí tiene, por ejemplo, en el Congreso Nacional, diputados que fueron acusados por la Maxi y que incluso votaron con el compromiso que tenían, con el conflicto de interés que tenían, porque habían sido acusados para que la Maxi se fuera. O sea, si tenemos este tipo de personas, y que lamentablemente el pueblo es bien ciego, sordo, o sea, descaradamente nos dicen que tiene que ser una elección política, pero no los castigamos en las urnas. Ahí es donde hay que castigar a estos ciudadanos que buscan su interés, su protección o la protección de grupos. De tal manera, Renato, que eso es lo que se está jugando. Yo creería incluso de que así como quedó conformada la Corte, si usted se fija en algo bien particular, cada una de las salas quedaron integradas por los 3 partidos políticos más grandes. O sea, cuando es la Corte quien hace esa elección, quien decide cómo se hacen las salas, es la propia Corte. No, en esa ocasión ya se sabía, al momento de seleccionar a los magistrados, dónde iban a quedar integrados en las salas. Por eso yo creo que en esta ocasión, para elegir al fiscal general, evidentemente la pugna política va a ser muy fuerte, porque lo que se va a buscar es, independientemente que existe una reforma constitucional a la ley del Ministerio Público, que ya podemos hablar de ello, y lo conveniente que es para el Ministerio Público, independientemente de eso, es obvio que ahí se están jugando 3 autoridades del Ministerio Público: el fiscal general, el fiscal adjunto por elección directa de los diputados y el director de fiscales, que lo nombre el fiscal general, pero hasta ahí va a llegar ese compromiso. Es decir, en otras palabras, dividir de nuevo la institución basado en criterios meramente políticos. Y por eso yo escuchaba hace unos días al jefe de la bancada del Partido Nacional en una radioemisora diciendo que él estaba sorprendido porque solo habían participado para esta elección de fiscal general y adjunto 25 o 26 abogados, cuando ellos saben perfectamente por qué la gente no está participando ahora. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los profesionales del derecho, aquí incluso en la elección del fiscal general hay menos requisitos que los de la Corte. O sea, se esperaba que la participación fuera masiva, pero como hemos tenido estos ejemplos, el de Ana, el mío incluso con la primera elección del fiscal general, que yo me separé del proceso cuando metieron al fiscal general y no había clasificado a la siguiente fase por la evaluación que le habían hecho. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La misma clase política está debilitando al Ministerio Público. Y lo que vamos a afrontar ahora es una negociación que llegue hasta, puede llegar hasta el director de fiscales y no vea usted si llega más abajo, ¿verdad? A fiscalías especiales donde hay un especial interés en que trabajen de una u otra forma y que eso también forme parte de la repartición.
Don Renato, hay que decirle al pueblo hondureño que la corrupción equivale a 60.000 millones de lempiras, equivale a un 10% y hasta un 12% del Producto Interno Bruto en Honduras. Si usted hace un análisis a partir, después de del primer nombramiento de fiscal, que fue el del doctor Edmundo Orellana, del funcionamiento del Ministerio Público y de la eficiencia de sus actividades, se va a dar cuenta que en todo momento ha sido boicoteado por los políticos. Y cuando no pudieron detener las acusaciones en el Ministerio Público, las detuvieron en el Poder Judicial, porque allá se otorgaban las cartas de libertad por decenas a políticos que eran acusados y que nunca fueron responsabilizados en nuestro país y que claramente han sido responsabilizados por delitos cometidos en otros países, lo cual significa que aquí también los cometieron. Entonces estamos viendo, todos estamos como sociedad, y hablemos de la sociedad porque hay una gran diferencia entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. La Procuraduría representa al Estado de Honduras. El Ministerio Público representa a la sociedad hondureña, los que estamos aquí sentados, los camarógrafos, la gente que está afuera. El Ministerio Público no ha podido cumplir su trabajo, porque la corrupción es el problema más grande que tiene Honduras. Y la ciudadanía, que no somos políticos, que no estamos en cargos públicos, estamos padeciendo ya por más de 20 años el problema de la falta de independencia de los fiscales generales. Hay que revisar esa lista. ¿Quiénes han sido fiscales generales? Es fácil. ¿De quién eran abogados esas personas antes de ser fiscales generales? No quieren gente independiente, no quieren gente que esté dispuesta a acusar a cualquiera, incluyendo al presidente de la República. Lo tenemos que decir, porque ya no podemos hablar aquí teóricamente. Ya, mire, nuestros hijos, los hijos de la gente que trabajamos, los hijos de los pobres, los hijos de los liberales, los hijos de los nacionalistas, los hijos de los de libre, todos nuestros hijos se quedan afuera ahora, o se van huyendo. Ya no es posible que sigamos en esto. Necesitamos tener estadistas que vean más allá de la conveniencia política inmediata y que piensen en un país que necesite erradicar, por lo menos luchar fuertemente contra la corrupción, pues no la vamos a erradicar, pero sí luchar, porque el incentivo para no cometer un acto delictivo es que no haya impunidad. Y aquí, en Honduras, lo que más hay es impunidad. Pues yo termino con esto, el primer segmento. Ayer, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ¿qué pasa con él? Les cuento, es investigado por la Fiscalía por tráfico de influencias. Sí. Costa Rica. Ok, sigamos. En Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro acepta colaborar con la Fiscalía porque se le imputa un delito al hijo de Gustavo Petro, del presidente de Colombia, y a su mujer. Fiscalía, Colombia, Fiscalía, Costa Rica. Y en Estados Unidos, Donald Trump es imputado por intentar revertir los resultados del pasado proceso electoral. Sí. Y en Honduras, ninguno de estos delitos cometidos por personajes similares a los que les estoy relatando en Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, tendría voluntad de independencia el Ministerio Público para actuar. Y peor aún, porque esa fiscalía que viene es la que supuestamente va a trabajar de la mano con la misión de la ONU. Por eso es tan estratégico para la clase política esa elección del fiscal general. El control. Porque el aliado directo de la misión va a ser el Ministerio Público. Y más aún, si el Ministerio Público sigue conservando el ejercicio de la acción penal sobre las investigaciones que colabore la misión para descubrir estos casos de corrupción. Si es que viene. Si es que viene, claro. Si es que viene. Y yo creo que en buena forma el interés de la ONU de venir acá a Honduras se va a poner de manifiesto con lo que ocurra con la elección de estas dos autoridades del Ministerio Público. ¿Qué les parece a ustedes esos acuerdos? Tin Marín de dos pingüín.
para ti la Fiscalía General, para ti la Fiscalía General Adjunto y para ti la Dirección de Fiscales. Es que a todas luces, ya lo dijo Yair, y lo mencionaron aquí todos los panelistas, si es que da la impresión que están estructurando un ministerio público A la medida. para blindarse de potenciales investigaciones. Si esa es la impresión que dan los políticos nuestros, qué descaro, qué vergüenza. La pregunta, por favor, Lucecita Madrid, para ir a la pausa y luego continuamos con nuestros panelistas. Claro que sí, muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. ¿Y usted qué piensa de la selección de candidatos para fiscal general y adjunto que hizo la proponente? Recuerde opinar a través de diferentes medios, a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN y también a través de nuestro número de WhatsApp. Mensajes a través de WhatsApp, comparte un televidente, todas las selecciones hechas por las juntas proponentes son aceptables. El problema es el Congreso lleno de corrupción e intereses criados. Comparte un televidente, vamos a ver más mensajes. Distinguidos abogados, entonces ya basta, ya no más Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público electas por diputados involucrados en todo tipo de crimen. ¿Quién y cómo debería elegirlos? ¿Quién tiene la potestad para lograr el cambio en la reforma de elección? En la forma de elección, comparte un televidente. Buenos días, es importante señalar que la actuación de funcionarios públicos debe ser transparente y basada en el cumplimiento de la ley. Queremos justicia y transparente, no queremos representantes que estén vinculados al narcotráfico. Gracias, continúe compartiendo sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Si la producción me puede mostrar la fotografía de los 5 seleccionados por la Junta Proponente con sus porcentajes. Miren, ahí las 2 mejores calificaciones. Solo hago recordar a la abogada Ana Pineda lo de hace algunos meses. No se preocupe, superado completamente. Superado totalmente, abogado. Pero triste, porque el caso de Ana lo que generó es la no participación de candidatos para este proceso. Sí, Cuando yo participé en el 2013, habíamos como 140 candidatos. Ahorita solo hubo 26. 26. O sea, casos como el de Ana muestran que estos procesos ya la gente no confía en ellos. Entonces, por eso miren, la gente no claro. participa. Ana Pineda, la mejor calificación en el proceso anterior de la Junta Nominadora, la mejor calificación, va en la lista al Congreso Nacional. Y la mejor calificación no es tomada en cuenta para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sentido tiene entonces si se supone que todo ese proceso de la Junta Nominadora implicó pruebas psicológicas, tantas pruebas que ahí se supone midieron la capacidad integral de la persona? Pero bueno, la mejor calificada no es magistrada. ¿Quién va a tener confianza en un proceso así? Miremos ahora. Miremos ahora. ¿Quién va a querer Aquí los participar? dejo. Es que hay una calificación que no sale ahí, que es la calificación del carácter. Yo cuando escuché, usted me preguntó antes de que se diera el proceso de la Junta Nominadora si yo iba a postularme. Y le dije que no. Y le dije que no porque no me iban a elegir. Porque hay una calificación que probablemente no tenga las calificaciones, y se lo dije también. Sí. Pero si me hubieran incluido en la lista, hay una calificación que ninguno de nosotros 3 pasaríamos, que tiene que ver con el carácter. Porque hay que ir a sentarse a las oficinas de un partido político a decirles básicamente, yo estoy a la orden aquí y a la orden, ¿verdad? Y esos son los términos que se utilizan y más o menos leen si uno está... Yo voy a decir algo, si a mí me llama un partido político, independientemente de por quién yo he votado, para que yo vaya a sentarme con el partido político, una cosa es tener una audiencia en el Congreso Nacional y que los diputados le puedan preguntar a uno lo que quieran, sobre lo que quieran. Y otra cosa es ir a sentarse a un partido político, ahí hablar en privado con un consejo central o un comité central
con un central ejecutivo a decirles sí o no o a dar explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa calificación no la pasó la abogada Ana Pineda. Y no lo hubiéramos pasado nosotros dos tampoco, porque ni siquiera hubiéramos atendido la invitación, porque aunque yo tengo un partido político por el que he votado, y todo el mundo sabe más o menos, aunque mi papá era nacionalista, yo soy de pensamiento liberal, ¿verdad? Aunque aquí los nacionalistas y los liberales se confunden porque pareciera que todos somos de pensamiento liberal, al final uno no responde a eso. El fiscal general debe responder al mejor interés de la sociedad hondureña y debe ser capaz de actuar con objetividad tanto para no acusar como para acusar. Y si usted no tiene las personas indicadas en esos puestos, lo que genera es una situación de terrible incertidumbre y de condicionamientos. Si usted tiene un fiscal general capaz, que entiende de derecho penal como ellos dos, yo no soy experto en derecho penal, pero si usted tiene gente capaz, usted sabe que ni lo van a acusar injustificadamente y tampoco lo van a dejar de acusar si usted comete un delito. Entonces, cuando usted sabe que lo van a acusar, si usted viola la Constitución, si usted comete cohecho, si usted paga sobornos, si usted trafica influencias, cuando usted sabe que lo van a acusar independientemente de su condición económica, social o política, usted piensa dos veces. Y lo piensa no por la pena, porque mucha gente aquí confunde y dice, es que tenemos códigos penales con un montón de años. El criminal no piensa en la pena, el criminal piensa en la posibilidad de que lo capturen o no lo capturen y de que lo condenen o no lo condenen. 1 año es lo mismo que 20. Aquí lo que hay es impunidad. Aquí nunca lo van a capturar y nunca lo van a condenar. Bueno, volvamos a esa fotografía de los 5. Volvamos a esa fotografía de los 5. Si de calificación se trata, esta joven profesional, Jenny Gabriela Almendares Flores, debería ser la fiscal general de la República. ¿Qué sentido tiene todo un proceso de junta nominadora, junta proponente, evaluando a los mejores? Si cuando vienen estas dos juntas y envían la lista, los mejores no son tomados en cuenta. ¿Cuál es el sentido? Yo no veo coherencia realmente. Y por eso es que algunas veces también coincido con usted, abogado Gustavo León Gómez. Si no es que hay que revisar profundamente este proceso de elección de magistrados y de fiscal general y adjunto, o buscar otro mecanismo. Abogada Ana Pineda, ¿qué garantías tiene que la mejor calificación de los 5 seleccionados por la Junta proponente se convierta en fiscal general? Me refiero a esta joven abogada Jenny Gabriela Almendares Flores. O, como dice el abogado Gustavo León Gómez, tiene que ir a decirle Jenny Almendares, por ejemplo, a Manuel Zelaya, yo soy de libre, presidente. Yo estoy con usted y sus causas, presidente. De mí, fíjese, presidente. Tiene que ir Jenny a buscar el padrinazgo de líder de libre, si es que quiere, como primera en esa evaluación, ser la fiscal general. Usted más que nadie sabe cómo se mueven estos asuntos, porque es parte de las hondureñas sacrificadas por esos vicios estructurales de nuestra élite política. Sí, Renato, es una situación difícil hasta de predecirla en el actual contexto político. Particularmente conozco a Jenny Almendares, una excelente profesional, posiblemente de las mejores con las que cuente el Foro Jurídico Nacional. Jenny Almendares me acompañó cuando yo fui secretaria de Estado, ella fue subsecretaria de Estado. Conozco los niveles de trabajo de Jenny, el compromiso que asume con las responsabilidades del cargo, conozco de su integridad, conozco también de su trayectoria, inclusive tuvimos la oportunidad de estudiar juntas hace muchos años una especialización en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, de tal suerte que yo sí estaría convencida de que Jenny Almendares sería una muy buena fiscal para Honduras. Creo que la fiscal que Honduras necesita. Igualmente conozco a Mario Morazán, también trabajó conmigo. Tal vez no es bueno que yo diga esto, pero creo que usted lo sabe y por eso lo voy a mencionar. Yo tengo exigencias
con la búsqueda de la calidad y tengo exigencia con las personas que me acompañan en una misión determinada. Y yo misma trato de vender el mensaje que la búsqueda de la excelencia tiene que ser un propósito de vida. Así que la mediocridad, la pereza, el robarse el tiempo por el cual le pagan no va conmigo. Y de estos dos profesionales yo tengo las mejores referencias con lo que asumen, lo saben hacer bien. Además, no veo a Jenny buscando arrodillada frente a un político, una protección política. Ella sabe que no la necesita. Ella sabe que lo que dependía de ella, como en mi caso, el esfuerzo que teníamos que hacer, lo hicimos y lo hicimos bien y ella lo ha hecho bien. Ahora solo vendría el reconocimiento de esa clase política que debe ser congruente con el papel que desempeñan, representantes del pueblo, porque eso dice el artículo 222 de la Constitución, que las y los diputados son representantes del pueblo, no representantes de su partido político, ni de la dirigencia de ese partido político, ni de sus propios intereses. En ese sentido, yo estaría convencida de que por el bien de Honduras se haga el reconocimiento de los méritos en estos dos profesionales que si tuviéramos una sala de lo constitucional capaz de darle directrices al Congreso Nacional, podría decirle en un determinado momento que supla la omisión en las leyes que deben existir y que de hecho el proceso de la Junta Proponente debe estar regido por una ley y en esa ley debería establecerse los primeros dos de la nómina de la Junta Proponente deberá ser el fiscal general y su fiscal general adjunto, igual con respecto a los magistrados, los mejores 15 evaluados, claro, independientemente de quiénes sean, deberían serlo. Pero yo creo que las y los hondureños no tenemos memoria histórica. Hace casi una década en Honduras se conformaron dos importantes comisiones, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de Verdad. En los informes de estas dos comisiones se hablaba de la necesidad de cambiar la forma de escoger a las altas magistraturas, como le llamaba la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y estableció que aunque existían mecanismos novedosos como una junta nominadora para la escogencia de las y los magistrados, una junta proponente para la escogencia de los titulares del Ministerio Público, no estaban dando los resultados esperados y que debía apuntarse a un consejo de la magistratura y ese consejo de la magistratura debía ser un órgano permanente, diferente al Congreso Nacional, que tuviera la responsabilidad de escoger bajo criterios objetivos, así como están acá, a las personas que iban a ocupar esos cargos. Creo que si hubiéramos tenido la voluntad política, si el Congreso hubiera querido hacerlo, hubiera robustecido la institucionalidad, esas reformas se hubieran hecho, porque proyectos de ley en ese sentido salieron de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, vemos que la voluntad política es seguir controlando, como lo decían mis estimados colegas, el proceso. Correcto. Así que usted no ve ni a Jenny Almendares ni a Mario Morazán Aguilera arrodillados ante ningún dirigente político de Libertad y Refundación por ser afines a Libre ellos para lograr ese cargo de fiscal general. No los ve arrodillados. No los miraría arrodillados, lo lamentaría más bien si alguno de ellos llegara a hacerlo, me negaría a admitir que es la persona que yo conocí. Como igual, aquí dicen que Mario Cabañas Cadillo, o Marcio Cabañas Cadillo, un muy buen fiscal. Es un buen fiscal, sí, señor, pero no lo mira arrodillado ante Yanni Rosenthal para que le garantice la Fiscalía General Adjunta. Bueno, no lo conozco como para hacer esa afirmación. Yo lo conozco solamente en el ejercicio profesional. Pero siguiendo la línea de pensamiento, sería una vergüenza ver a Cabañas Cadillo, porque dicen que es afín al Partido Liberal, arrodillado ante la presidencia del Central Ejecutivo, que va a responder a los intereses del Partido Liberal. Y entramos a Joel Antonio Zelaya 43, por eso me gustaría las fotografías de ellos. Con este Joel Antonio Zelaya, pues dicen algunos que es sobrino de una alta funcionaria, otros que es liberal, pero igual. ¿Qué estamos analizando aquí? Deben irse a arrodillar
ante los caciques de los libres, liberales o nacionalistas, estas 5 personas para obtener un cargo de fiscal general o fiscal adjunto, y si hacen la reforma para garantizarle al Partido Nacional, ¿quién es el afín al Partido Nacional aquí? Pablo Emilio Reyes, según las notas periodísticas, para garantizarle al Partido Nacional que va a estar a la disposición de la causa política del partido. Ya. Y lo más lamentable es lo que escuchamos de los propios diputados. Yo he escuchado algunas entrevistas que dicen que la propuesta del Libre no va a pasar. O sea, ¿cómo es posible que prepondere el interés político a eso? Es increíble. O sea, y los diputados lo dicen con descaro absoluto. Es decir, el criterio de selección ahora es estrictamente político partidista. Sí es. Sí. Sí, yo escuché a un diputado ayer decir que si es de Libre, si la propuesta es de Libre, que no se va a aceptar y no van a votar. ¿Y qué va a generar esto? Que continúe el abogado Chinchilla en el cargo. O sea, eso sería terrible. Yo creo que ahí están los 5 nombres, de ellos hay que tomar la decisión y esperaríamos que el Congreso nos enseñe algo diferente esta vez. Yo creo que... Perdón. Doy el nombre, Edgardo Lousel, es diputado del Partido Nacional, lo dijo anoche. Sí, Bancada del Partido Nacional revisará la lista de los 5 candidatos para ser fiscal general y adjunto, porque no quieren que el Libre dirija el Ministerio Público. Imagínese, o sea, buscar un criterio político para seleccionar a alguien. Yo quiero volver a algo que dijo la abogada Ana Pineda, don Renato, que tiene que ver con la representatividad que tienen los diputados del pueblo hondureño. Hay cosas en el Congreso que se pueden manejar políticamente, visiones ideológicas, políticas, que tienen que ver con la economía, con el derecho y con otro montón de temas que se pueden discutir desde una visión política. ¿Por qué es mejor cierto sistema que otro? Y esas discusiones son absolutamente válidas. Pero hay decisiones en el Congreso, como el nombramiento de magistrados, procurador general de la República, fiscal general, en los cuales el Congreso, a través de los diputados, está representando al pueblo hondureño, a los que los elegimos. Es una gran responsabilidad la que tienen y no deben condicionar su voto al interés de su partido, ni a las instrucciones de su partido. Si hay un buen candidato, uno idóneo, que pertenece a otro partido político, eso es lo que debería hacerse. Como usted haría si tiene una empresa en la cual tiene que nombrar un gerente, usted no le anda preguntando al candidato a gerente de qué partido político es. ¿Por qué? Porque usted es socio, si usted es socio, usted es el dueño de la empresa, usted puso capital, a usted lo que le interesa es que el gerente actúe honestamente, que sea eficiente, que dé los rendimientos esperados. Usted no le anda preguntando, ¿por qué tenemos que buscar esos condicionamientos en el funcionario público? Más bien, debe calificar al candidato a fiscal que sea independiente. Debe preguntarle, ¿usted actuaría en contra mía si yo cometo un delito? Sí. Ah, bueno, usted es la persona indicada entonces. Entonces, tenemos que enseñarle al pueblo hondureño que hay cosas que los diputados pueden manejar políticamente y hay cosas en las cuales los diputados deben ser estadistas, porque el Estado está por encima del gobierno. El fiscal general no es un funcionario público. El fiscal general, según la Constitución de la República, es un funcionario independiente de los poderes del Estado. No está ahí para colaborar en nada, está ahí para cumplir con sus funciones. Y un comentario que hizo un televidente me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos cambiar esto? El cambio en realidad, si nos vamos al embrión, al origen del problema, está en los procesos electorales, en el voto. ¿Qué garantías tenemos de que están llegando al Congreso las personas que realmente queremos que lleguen o por quienes votamos? ¿Qué tanto fraude se está cometiendo en los procesos electorales? ¿Qué está haciendo el Congreso para mejorar los procesos electorales? De tal manera que si ahorita el Congreso elige mal, las próximas elecciones nosotros podamos decir, estos diputados por Francisco Morazán, por los cuales voté, los voy a quitar porque no hicieron su trabajo, eligieron mal al fiscal general y por lo tanto ya no se merecen mi confianza, ya no son mis mandatarios en el Congreso porque me representaron mal. Pero si esos procesos electorales no están funcionando,
el pueblo, la ciudadanía, no podemos cumplir con nuestra parte del trabajo, que es ir a votar cada 4 años. Claro. ¿Qué sensaciones les quedan a ustedes del trabajo de la Junta Proponente? Y aquí voy a ligar también otro elemento, porque hemos estado discutiendo de él. Luis Javier Santos. Luis Javier Santos fue uno de los participantes o de los autopostulantes que dijo: a mí me excluyeron sencillamente porque no me le fui a arrodillar a ningún político. Mire, usted puede tenerle aprecio, afecto, admiración profunda a Luis Javier Santos, o puede tenerle animadversión. Es que Luis Javier se gana esos dos extremos, o profunda admiración y respeto, o animadversión. Él dijo: yo no me le fui a arrodillar a ningún político, entonces me excluyeron. Ahí compromete la ética de la Junta Proponente Luis Javier Santos, pero en todo caso, ya usted se refirió a eso. El argumento para excluir del proceso a Luis Javier Santos, que en su declaración jurada no habló de una contrademanda del Estado hacia él, como le pasó a Rita Núñez, que en su declaración jurada no informó de una demanda contra la universidad, como profesora de la universidad. El caso de Mario Urquía es aparte, porque lo de Mario Urquía es interpretación, Entonces, analicemos las sensaciones que les quedan a ustedes del trabajo de la Junta Proponente y sigamos dándole a esto, a la expresión de Luis Javier Santos, que se quedó fuera del proceso sencillamente porque no se le fue a arrodillar a ningún político. Y yo a partir de esas declaraciones investigué, cuéntenme más de Luis Javier Santos. Y me dice alguien que lo conoce, mira, me dice, puede ser afín a Libre, pero yo te aseguro que ese hombre, si puede meter a la cárcel a Mel por algún delito que se le impute, que se le investigue, bien investigado, y luego se lo imputen, lo hace. Así me dijo una persona que conoce muy bien a Luis Javier Santos. Te aseguro, brinque quien brinque, que si ese hombre tiene que meter o acusar o imputar a un liberal, a un nacionalista, a un empresario, a un libre, lo hace. Y eso no le gusta a la élite política. Gente que para ellos no es de fiar. No es de fiar. Y así me dijeron, mira, para ninguno de esos partidos se fían de Luis Javier Santos. Porque creen que ese tipo, me dice así textualmente, no va a andar con miramientos si esta es la presidenta, si este es ministro de este gobierno, si este es del partido tal. Me gustaría el análisis de ustedes, que ya lo comenzaron a hacer, pero profundizarlo no está de más. Y lo hacemos con la intención también de que estos 5 candidatos reflexionen. No tienen por qué irse a arrodillar a ningún político para lograr la Fiscalía General, la Junta o la Dirección de Fiscales. Bueno, este lo nombra el director de fiscal, pero como quieren hacer, el fiscal general, perdón, como quieren hacer una reforma ahí para garantizarle al Partido Nacional la Dirección de Fiscales, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Pero en principio, y como están las cosas, no tienen por qué ir a avergonzar a su familia, no tienen por qué generarnos vergüenza de ustedes si para lograr un cargo de estos van a arrodillársele a ningún político del Partido Liberal, Libre o Partido Nacional. Esa es la partecita con que seguimos aquí con Ana Pineda, Gustavo León Gómez y Yair López. Fiscal general, se verá de qué está hecha la oposición. Si continúa el mismo fiscal, significa que temen que sean investigados por sus actos de corrupción. Si por el contrario eligen un nuevo fiscal, serán vistos con otros ojos por el pueblo hondureño. Marcus Troches, queremos verdadera justicia con un ministerio público transparente e independiente. Por eso la elección del nuevo fiscal general y adjunto debe ser lo más pronto posible para poner fin a la impunidad. Josías Zúñiga, después de más de 10 años de no tener fiscal general, cualquiera que sea elegido es bueno. No obstante, dejar fuera a Santos es estratégico y egocéntrico. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Ustedes
Vamos a ver, abogada y abogados. Así, brevemente, ¿qué sensaciones les deja este proceso de la Junta Proponente y los resultados del mismo? Con todo y la controversia que hubo por el haber dejado fuera a algunos prominentes abogados. Bueno, yo creo que habría que hacer un análisis comparativo entre las dos juntas y yo creo que hay elementos en común a destacar. Ambas juntas fueron integradas por profesionales, por personas de alta autoridad moral, también personas provenientes de la academia, personas que son formadoras de opinión, creo que comprometidas con los intereses generales de este país. En términos generales, nos dimos el lujo de tener en esa junta a los mejores profesionales de nuestro país y eso es un buen punto. Lo segundo es que ambas contaron con normativas y herramientas para hacer una evaluación objetiva. En ese sentido, considero que la Junta Nominadora hizo un trabajo mucho más exhaustivo que la Junta Proponente. La Junta Nominadora cuenta con una ley que, quiera o no, era un buen instrumento y que habían sido basados en ellos muchos estándares internacionales. Las herramientas fueron más rigurosas, más exhaustivas, el examen fue mucho más exigido en la Junta Nominadora que en la Junta Proponente. Y el otro punto que tendríamos que analizar en este tema tiene que ver con la aplicación de criterios objetivos, Renato. Sí, buen punto. En la Junta Nominadora me parece que hubo más rigurosidad para completar en la matriz qué era sí y qué era no. En la Junta Proponente creo que permeó más componentes de subjetividad. Que usted mencionaba algunos de los casos que son discutibles, el que esté fuera Luis Javier Santos, me parece que Honduras perdió la oportunidad de tener un muy buen fiscal con él dirigiendo el Ministerio Público. Además de todo lo que usted dijo, esta es una persona sumamente determinada, valiente y dispuesta a hacer que la legalidad se cumpla, sin desconocer que la persecución penal debe ser considerada como última ratio, lo cual es importante para alguien que conoce de derecho penal y de derechos humanos. Creo que ese aspecto de la subjetividad también estuvo ligado con respecto a la legalidad en el caso de Mario Urquía. Si usted hace una aproximación a la interpretación de cualquier tipo que sea la interpretación, usted va a procurar que su interpretación esté centrada en primer lugar en el principio pro persona. Eso significa que ese principio debe ser aplicado por el intérprete de la norma como una pauta de preferencia normativa y como una pauta de preferencia axiológica. Y creo que en este caso hubo conculcación a derechos, en tanto que ni la Constitución, ni la ley del Ministerio Público, ni el reglamento que emitió la propia Junta Proponente señalaba que él podía ser excluido por haber participado en la Junta Nominadora. Porque en la Junta Nominadora efectivamente se presenta un conflicto de intereses en tanto participen de la decisión sobre él la presidenta y el magistrado integrante de la Corte Suprema, pero con la excusa o la recusación, si hubiera sido el caso de ellos, el conflicto de intereses se lograba sortear y por lo tanto se podía haber hecho un examen de más estricta legalidad. Y creo que en ese caso no se hizo y la Junta Proponente, con el respeto, con el cariño que yo les tengo a quienes lo integran, me dejan eso a desear. Por lo demás, creo que si revisamos todos los años a través de los cuales han funcionado mecanismos de Junta Nominadora y de Junta Proponente, usted tiene aquí al abogado Yair, participó hace unos años en ese mismo proceso, fue la persona que obtuvo la mejor nota y más bien tuvo que abandonar el proceso por todas las complejidades con que se encontró. Eso lo que nos indica es que ese mecanismo en el que se creía que se iba a constituir una institucionalidad
autoridad más independiente se volvió más cooptada políticamente. Entonces hay que cambiar el mecanismo de escogencia. Creo que en los próximos años la sociedad hondureña en su conjunto, las organizaciones de sociedad civil, tenemos un reto y en pensar cuál es el mecanismo que puede ser mejor si queremos que Honduras avance. De lo contrario, vamos a tener la Honduras que hoy tenemos sumida en todos los indicadores en los cuales usted ve que hay estándares negativos o en rojo. ¿Que coinciden abogados ustedes con el criterio en esos 3 casos específicos del Luis Javier Santos, de Rita Núñez inclusive? Mire, permítame comentar, el de la abogada Rita Núñez a mí me causa como defensora mucho más tristeza, porque la abogada Rita Núñez efectivamente tenía una demanda como docente de la universidad, entiendo, pidiendo un reajuste salarial. En otras palabras, ella es víctima de una violación a un derecho laboral. Y en su condición de víctima más bien se le agrega otra violación que la vuelve también víctima de un proceso que la excluye, porque la lógica que se tuvo que utilizar para tomar esta decisión o la interpretación teleológica, sistemática, contextual, cualquier tipo de interpretación que hubieran querido actuar en el caso de ella, debió ser que las demandas que pueden representar una dificultad es cuando usted es un concesionario, cuando es un permisionario, cuando usted ha de alguna manera celebrado una relación contractual con el Estado y usted podría ser un acreedor, un deudor frente al Estado, pero que alguien tenga una demanda como víctima de una violación a los derechos humanos se vuelve mucho más sensible el caso de ella. Jair. Sí, Renato, yo creo que en la buena intención que tuvo la Junta Proponente de mostrarse independientes y no darle el favoritismo a los que se mostraban como favoritos, creo que eso tal vez afectó un poco el proceso, porque estas exclusiones ciertamente rayan con violación de derechos fundamentales. El derecho de participación, todo ciudadano tiene el derecho de optar a cargos públicos, dice la Constitución, de tal manera que si es un derecho, al momento de evaluar el ejercicio de ese derecho tiene que hacerse una interpretación amplia y flexible de la legalidad a favor del derecho, no en contra del derecho. Entonces yo creo que tal vez en ese afán sí hubo un sobrepaso en el sentido de resolver estas nominaciones y sin lugar a dudas, es decir, imagínese qué mal mensaje. O sea, yo demando al Estado porque quiero reclamar mis derechos y eso me sirve para que mi derecho a participar no sea efectivo. Entonces hay un contrasentido. O sea, nadie a futuro entonces va a presentar una demanda en contra del Estado porque sabe que uno mismo se está socavando en sus aspiraciones y eso es muy grave porque todos tenemos el derecho de reclamar dichos derechos ante el Estado mismo. Entonces yo creo que eso fue lo que hubo, pero yo quiero aprovechar para decir que el daño ya está hecho, es decir, y no de la Junta, sino de los políticos. O sea, los políticos se han salido con la suya, porque los ciudadanos dejaron de participar porque ya no creen. Y leyendo estos mensajes que ustedes publican, ¿qué contraste hay entre lo que quiere la población y lo que hacen sus representantes? Entonces, estamos dañando la institucionalidad si el criterio de selección es meramente político. El Ministerio Público corrió la misma suerte, Renato, de lo que hace mucho tiempo era Hondutel. Hondutel era la mejor empresa en telecomunicaciones y mire cómo está ahora. ¿Quiénes la dañaron? Los políticos. Y lo mismo está ocurriendo con el Ministerio Público. El Ministerio Público, después de la gestión del doctor Orellana, ha venido degradándose. Y hoy está seguramente en sus peores momentos, porque como es dirigida y también porque tiene un problema interno grave de sus empleados que reclaman esos derechos, esa huelga de 90 días, cómo dañó a la población. Pero también estos funcionarios y empleados del Ministerio Público tenían ese derecho, de tal manera que hoy por hoy se necesita un fiscal general que vea hacia afuera qué es lo que debe ser el Ministerio Público a partir de ahora
y cómo gestionarlo administrativamente a lo interno. Y esas son las capacidades que uno debería esperar en los postulantes. Y yo lamento que los políticos se hayan encargado de dañar el proceso, evitando que la gente concurra y que participe, y que hubieran participado personas con igual o mejores méritos que estos 5, y seguramente la elección hubiera sido más rica. Ahora, pero ya, la exclusión de Luis Javier, de Mario Urquía, de Rita Núñez, ya ese no es problema de políticos, ya esa fue una decisión de la Junta Proponente. Claro, o sea que son dos... Es decir, posiblemente... Son dos partes del análisis, es decir, en primer lugar, lo que hizo la Junta con la interpretación, pero dos, yéndonos un poco más atrás, de la poca participación que hubo. A final de cuentas, a los políticos les están quedando candidatos a fiscales que les queden a su medida, porque la gente que sabe, vaya, como Ana, yo creo que Ana tal vez pudo tener el interés de participar para la Fiscalía General, no lo sé, pero con la experiencia que tuvo recién, ya quedó curada, y muchos hemos quedado curados, y otros que ni siquiera deciden participar porque no confían en esto. Es decir, podemos pasar por un buen proceso de junta proponente, junta nominadora, pero al final de cuentas, ¿en qué quedamos? ¿Creen ustedes que se hubiese enriquecido esa lista de no haber sido excluido Luis Javier Santos, Mario Urquía o Rita Núñez? Hubiera puesto a prueba el sistema. Ahora, pero ¿creen que todavía con estos 5, si realmente actúan con compromiso patriótico, se puede rescatar la Fiscalía General entre los 5 que quedaron? Mire, no me cabe la menor duda que la Junta Proponente hizo el mejor trabajo posible. Y tampoco me cabe la menor duda, y más ahora escuchando a mis colegas, que entre esas 5 personas hay 2 definitivamente que merecen ocupar el cargo y que lo van a hacer de la mejor forma posible. Lo que sí es triste es que se haya excluido gente por situaciones que quizás condicionaron la decisión de la Junta Proponente, pero que evidencian un desconocimiento del alcance de la función del fiscal general. Descalificar a alguien, como lo dije en un inicio, bajo criterios aplicables a contratistas, a empleados del Estado, a funcionarios de gobierno, porque tiene presentado una demanda, porque lo ha demandado el Estado, y más cuando ha presentado demandas reclamando derechos, es una grosería terrible para el candidato y para Honduras, porque de ninguna manera puede ser un criterio de descalificación, y aclaro, la Junta Proponente seguramente solo hizo la revisión y cumplió con el estándar o el parámetro que le establecía su guía. Sin embargo, ese parámetro es completamente equivocado. Podrá ser aplicable a un candidato a Procurador General de la República. Obviamente, un abogado que ha demandado al Estado no puede ser el representante del Estado. Es un criterio muy básico de conflicto de interés. Pero que un abogado haya reclamado al Estado, y más un fiscal general, que entre otras cosas tiene el deber de proteger los derechos humanos, los mejores intereses de la sociedad, si más bien el fiscal general debe de haber demostrado que está dispuesto a reclamarle al más alto funcionario público del Estado responsabilidades por sus actos. Entonces, más bien, y respetando el trabajo que hizo la Junta Proponente, quiero ser claro que no los quiero criticar, más bien los saludo y los admiro, porque meterse en ese lío es complicadísimo. Pero más bien, a Luis Javier Santos era el único candidato que no se le tenía que pedir una prueba de carácter y de ética, porque ya lo demostró, ya demostró que está dispuesto a acusar. Claro, como en otras ocasiones, se resuelven en la última instancia a través de una amnistía, a través de cualquier mecanismo, los mismos diputados resolviéndose los problemas en el Congreso. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, miren, aquí ha quedado algo claro, salvo algunas diferencias de valoración y de criterio jurídico, que no todo está dicho, porque no se sabe si la Sala Constitucional va a admitir estos recursos de amparo de quienes los presentaron. Entiendo que lo presentó... 4. Rita presentó, ¿verdad? Juan Rafael Soto también, el abogado Juan Rafael Soto. Mario Urquía y Luis Javier Santos. Si los va a admitir y si va a admitir con suspensión del acto reclamado. Del acto de elección. Del acto de elección
y si hay un fallo favorable hacia ellos, pues tiene que restituírseles sus derechos. ¿Pero qué significa restituírseles sus derechos? Si ya no hay junta proponente, que pasen directamente a la elección en el Congreso Nacional de la República. Eso lo tendría que decir la sentencia, si reconoce esa violación. Ahora, ¿tendrá valor como es tan... Esta sala constitucional es tan... ¿Ves que las salas constitucionales, a no ser cuando fallan por intereses estrictamente políticos? ¿Qué le pasó a la sala constitucional que estaba fallando constitucionalmente en 2012? ¿Qué le pasó? ¿Se la volaron? ¿Quién la quitó? ¿Se la volaron? ¿Quién? ¿El Congreso? Sí. Entonces, es el Estado actuando en contra del interés de la sociedad. Y por eso va a Y ser muchos de esos condenada diputados hoy por hoy prontamente Honduras. van a formar parte de esta selección. Sí. Ya esa Y condena... ahora está siendo condenada Honduras Así, Ya viene esa sentencia nueva condena condenada. contra 10 Honduras. años después. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a la pausa y escucharemos al abogado y médico Denis Castro, que quiere aportar algunos elementos aquí al debate de frente a frente con Ana Pineda, Gustavo León Gómez y Jair López. Damos lectura en este momento a sus comentarios a través de Twitter. Cecilia Lara comparte: sí creo que hicieron un buen papel la Junta Proponente, había personas que no tienen compromisos políticos. Él o la nueva fiscal debe hacerles una evaluación de desempeño a esos fiscales, varios son una muela cordal inservible, no hacen su trabajo, por eso tanta impunidad. María Navarro: en nombre de Dios esperamos elecciones limpias y justas, que creo no se habían tenido antes, porque, por ejemplo, Chinchilla fue elegido de dedo por Jo y sabemos que es así porque como encubrió esta cantidad de actos de corrupción, homicidios y narcotráfico. María García comparte: la elección del fiscal tiene que ser rápida, no podemos seguir permitiendo que el Partido Nacional haga lo que quiere, exigimos un fiscal general justo y transparente. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Interviene el exdiputado Denis Castro Bobadilla aquí en Frente a Frente. Abogado Bobadilla, buenos días. Buenos días, Renato. Un placer saludarte y a los invitados un abrazo a la distancia. Renato, yo participé en la comisión de selección en esos números 5 del actual fiscal, Oscar Chinchilla, y quiero contar la anécdota para que se den cuenta qué es el procedimiento que ocurre. Llega la nota, el Congreso debe nominar también aparte un grupo de diputados para que revise y haga la escala del 1 al 5 de personas que pueden aspirar a esa posición. Quiero que sepa que para la posición que tiene Oscar Chinchilla en este momento, él no presentó documentación a ninguna junta proponente, él no presentó ninguna aspiración, lejos de eso, explicó públicamente y todos lo pudimos ver que no tenía ningún interés. Y el único voto disidente dentro de esa comisión del Congreso fue el de su servidor para que él no llegase a ser fiscal general. No porque no lo conociera, no porque no tuviera algún requisito más, sino porque él, para mí, faltó el respeto a una comisión proponente, a la misma comisión del Congreso y no presentó ninguna documentación. ¿Qué pasó? Bueno, de la nada surgió y quedó. Pero quiero contar una interioridad. En ese momento, en la comisión que presidía Mario Pérez, yo estaba ahí, Libre nunca se pronunció. Dijeron que ellos iban a participar solo presencialmente, pero que no iban a tener ni voz, ninguna voz, ningún voto. Me acuerdo que si mal no recuerdo, quien estaba ahí era el diputado Casaño. Y Libre se quedó en silencio. Es decir, alguien había negociado entonces ya con Libre en aquel momento. Cuando hubo la elección, ustedes ya saben, los resultados ya los tienen, han pasado estos años y quedó el abogado Oscar Chinchilla. Quiero decirles que el Congreso pueden surgir también posiciones de que la función constitucional del diputado no es para acatar disposiciones de nadie más que lo que se le pueda a él mismo ocurrir. En ese orden de ideas, quiero que sepan algo más. Honduras sigue insistiendo en métodos de investigación descartados hoy en el mundo. Siguen usando el famoso polígrafo, siguen usando test psicológicos, como si con un test psicológico se va a saber la función pública de una persona.
si eso ya se conoce con tiempo. Y todavía se agrega a personas mayores test toxicológicos sin la prescripción correcta y sin la supervisión correcta de lo que es prueba toxicológica y la interpretación correcta de resultados. Es decir, usted se va a encontrar con tres cosas que realmente en personas que ya tienen un background de formación, hay ciertos métodos de este tipo y son métodos forenses que necesitan la interpretación correcta, no la interpretación, por muy honorables que sean las personas, por muy distinguidos que sean en una junta proponente, necesitan conocer sobre resultados de este tipo y cómo se le va a dar la justa valoración a la prueba. Ahí tienen ustedes, ahí tienen dos personas que han valorado pruebas y por lo menos que yo he trabajado con ellos, doña Ana Pineda y Jair López, saben de lo que estoy hablando. En este sentido, desconozco yo cuál fue el resultado de por ejemplo, test psicológicos a personas arriba de hasta de 40 años, casi 65, que había alguien ahí todavía. Eso realmente es sorprendente que todavía sigamos haciendo más de lo mismo sobre cosas que realmente son prohibitivas. En realidad, lo que pueden esperar ustedes entonces, lo que espera la población, es que el nuevo fiscal no sea ciego, sordo y mudo en algunos delitos como ustedes lo han podido ver, y sobre todo eunuco, es decir, que no tenga la fortaleza de poder responder a las necesidades de la nación, vista que fue que por eso necesitamos una CICI. ¿Por qué necesitamos una CICI? Por la falta de operación en métodos investigativos, sean policiales o forenses, ¿verdad?, de cualquier tipo forense, es decir, auditorías, contabilidad, de todos los métodos de investigación en la cosa pública. Solamente, Renato, y gracias por la participación. Gracias a usted, abogado Denis Castro Obadía. Bueno, ya en la recta final vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo comienzo. Si de mí dependiera, admito que de los que tengo más información es de Jenny Gabriel Almendares, de Mario Morazán Aguilera. De los otros, Marcio Cabañas Cadillo, Joel Antonio Zelaya, Pablo Emilio Reyes, no tengo mayor información más que lo que ellos respondieron ahí en las audiencias públicas y de toda la información que alrededor de ellos se ha generado en este proceso. Pero por lo que he escuchado, como esto es subjetivo, ¿verdad? Esto es subjetivo, pero por lo que yo sé, si de mí dependiera, yo elegiría a Jenny Gabriel Almendares como fiscal general y Mario Morazán como adjunto. Y sin importarme a qué partido pertenece. Sin importarme a qué partido pertenece. En ese escenario hipotético, yo sé que a usted no le gustan estos ejercicios así tan subjetivos, pero como es un ejercicio, si usted dependiera el voto, iría para quiénes de estos cinco. Ya lo va a quemar. Si yo tuviera que votar, significa que yo sería diputado. Claro. Y si yo fuese diputado, yo hablaría con los 5 en el Congreso y les haría preguntas que de alguna manera denotaran el temperamento y el carácter que tienen. Y en función de eso, escogería uno de los 5. Sería una injusticia de mi parte porque no los conozco ni siquiera, quizás de cara a algunos, porque estudiamos en la facultad con Jenny, sí estuvimos en la facultad, pero incluso ni siquiera en la misma generación. Entonces, yo creería, don Renato, que sumado a ese examen que hizo la Junta Proponente, faltaría todavía calificar el carácter que se desprende de la ética y de la capacidad de la persona de sostener su integridad ante cualquier situación de presión. ¿Sabe algo? Su respuesta fue más amplia y mejor que mi decisión. Sí, su respuesta fue más amplia y mejor que mi decisión. Pero como yo dije, esto es subjetivo y además es una cuestión en este momento de sentimientos y de la información que uno posee. Hasta el momento bien dije que desconocía información de los otros 3, pero la respuesta de él es amplia. Jenny, vení para acá. Yo lo estoy diciendo así, ¿verdad? ¿Usted desafía en algún partido? Sí, abogado León Gómez, siendo diputado abogado León Gómez.
a libre, y si te llama Mel y te dice, tienes que hacer esto, fiscal, ¿lo harías? Esas son las preguntas que haría el abogado León Gómez. Comprobar el carácter, la templanza, la independencia, y solo así decidiría quién le daría el voto para fiscal general. Así es. Esa es la respuesta de él, mucho mejor que la mía. ¿Y usted? No, yo creo que coincido con él. Debiera haber un mecanismo diferente en donde no se valore a la persona como hasta ahora se ha hecho, porque hemos visto que los procesos no han sido lo mejor, lo que no quiere decir que la Junta Nominadora o la Junta Proponente no hayan tenido el compromiso ni la dedicación para hacer bien su trabajo. Pero siendo pragmático, la Junta Proponente ha concluido ya su labor, ha sido disuelta después de entregar a 5 personas, dentro de las cuales se encuentran las mejores evaluadas. Esperaría incluso que hubiera una normativa que dijera, las personas mejor evaluadas, incluyendo el carácter, ocuparán los cargos. Si son 15 magistrados, los 15 mejor evaluados. En este caso, los 2 mejores notas serían las personas que ocupen la titularidad del MP. Me faltó ese argumento a mí decir que yo soy respetuoso de esas 2 mejores notas. Bien, y usted, abogado, ya brevemente, porque el tiempo se nos termina. Sí, yo creo que lo que falta ahí, ojalá que el Congreso lo haga, es evaluar la importante gerencia que estos abogados pueden tener. Porque pueden ser penalistas, así como nosotros, como Ana, su servidor, puede ser especialista en el área, como el abogado León Gómez, pero no ocupamos únicamente eso. Necesitamos un fiscal que oriente a esta institución que está caída. Y esa labor va a ser titánica para este fiscal general. Hay que poner ojo entonces en la capacidad gerencial que pueden tener esas personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien esa valoración. E independencia. Claro. La Capacidad independencia. gerencial e independencia. La independencia sobre todo.